Muy buenas noches, bienvenidos a Si Me Dice No Vengo, esta mesa de discusión en donde el único límite es el tiempo. Esta noche el tema a discutir es la propuesta para legalizar la marihuana en algunas zonas turísticas. Hace 3 semanas el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, planteó la posibilidad de legalizar la venta, producción y consumo de marihuana en los dos principales destinos turísticos de México: Los Cabos en Baja California Sur y el corredor Cancún-Riviera Maya en Quintana Roo. El secretario de Turismo dijo que esto podía ser una medida para combatir los niveles de inseguridad y violencia. Por esos días, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, rechazó la propuesta, a lo que se sumó la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero plantearon lo que han planteado varias veces, que se abre un gran debate sobre el tema, que yo en lo personal digo que ya está sobrediagnosticado. De la Madrid dijo que la propuesta la había hecho a título personal, no como funcionario ni como representante del gobierno, pero trajo el tema, lo trajo. Esta noche les agradezco a todos ustedes la confianza de venir a este espacio, a esta mesa, al expresidente Vicente Fox. Señor expresidente, mucho gusto en saludarlo. Encantado, don Joaquín, muchas gracias por invitar. Muchas gracias. Al titular de la COFEPRIS, Julio Sánchez Itepos. Julio, muchas gracias. Joaquín, gracias. Muy buenas noches por venir. A la senadora del PRD, Angélica de la Peña. Angélica, gracias por venir, muy buenas noches. Gracias por la invitación, Joaquín. Es que el otro la traje toda la noche con Angélica de la Parra. Angélica de la Peña, que también te traían así desde la primaria. Desde la primaria siempre Gracias. me ponen así. Al senador del PRI por Baja California, Ricardo Barroso. Ricardo, muchas gracias. Joaquín, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Al exdiputado federal del PRD, Fernando Belaunzarán, y un activista de este tema. Fernando, muchas gracias por venir. Encantado, Joaquín. Buenas noches. Privilegio. Debías la visita. Y la aprecio mucho, ¿Cómo está? Buenas noches. Al representante legal del Frente Nacional de Asociaciones de Padres de Familia, Ramón Villegas. Don Ramón, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, la mecánica de la mesa ya la conocemos. Tienen 1 minuto para cada intervención. A los 50 segundos se prenderá esta luz roja. Y a los 10 segundos siguientes, al cumplirse el minuto, desaparece el micrófono y se apaga para dar paso a otro panelista. Hoy vamos a estrenar un nuevo recurso. ¿Cuál? El de la réplica, el de las alusiones. Si alguien se siente en verdad aludido o agraviado, podrá ejercer una réplica previa autorización de los participantes, por supuesto. Y entonces le daremos lo mismo que a ustedes, ¿sí? 1 minuto con este micrófono, y a los 50 segundos se prenderá la luz roja para decirle que el minuto se termina. Bien, a ver, esto es pues, Si Me Dice No Vengo. Empezamos. A ver, voy a hacer nada más, antes de empezar con el tiempo, una pregunta que me contesten sí o no. Presidente Fox, ¿está a favor o en contra de la legalización de la marihuana en los destinos turísticos? Sí, a fondo en todo el país. Senadora. Sí, en todo el país. Fernando. Sí, también, pero para todo el país. Director de la COFEPRIS. No, no estoy de acuerdo. Senador. No estamos de acuerdo en este momento. No, no estamos de acuerdo. A ver, ¿por qué sí? Ahora sí está corriendo el tiempo. Sí, porque tenemos 60 muertos cada día en este país, porque prácticamente el mundo entero avanza en esta dirección. Está muy claro pasar de la prohibición a la regulación. Las prohibiciones no sirven, han sido un fracaso total en México para comenzar. Una vez que se impuso la prohibición con el ejército, en la mala decisión del señor Calderón, de ahí subió el índice de homicidios del país de 9 por cada 100,000 habitantes a 28 por cada 100,000 habitantes. Ahorita estamos de regreso en 18. Segunda razón para hacerlo, la marihuana, el cannabis, no es más dañino, sino por contra mucho menos que el alcohol, mucho menos que el cigarrillo y mucho menos que muchas medicinas si no las tomas con receta médica y con moderación. Así que esas son las razones. Gracias. ¿Por qué no? Hay varias razones específicas. La primera, y que es mi ámbito Sí. específico de actuación, En la que es el COFEPRIS. regulatorio en la COFEPRIS, y esa es la opinión formal que puedo dar, es porque primero no está actualmente legislado a favor del uso lúdico de la marihuana en ningún lugar del país. Segundo, existen indicativos
de que el uso de la marihuana sí puede ser perjudicial para la salud de las personas en muchos niveles, y esto incluso ha sido materia de discusión en grandes debates nacionales, pero sí existen indicativos de que no se trata de una planta en algunas variantes que sea necesariamente benigna. Existen sin duda algunas preocupaciones en materia de salud que son relevantes y que tienen sin duda alguna justificación internacional y médica. Y además, tercero, porque existen elementos suficientes para poder determinar que el uso médico sí se debe autorizar, más no el uso lúdico. Gracias, Julio Sánchez y Tepos. Senadora de la Peña, ¿por qué sí? Bueno, en primer lugar porque prohibirlo ha resultado un fracaso en todo el mundo. Esta equivocación que data desde hace 50 años ha sumido a todo el mundo y también a México en una crisis de inseguridad y de violencia por el tráfico de drogas, perseguido incluso con las Fuerzas Armadas. Me parece que es necesario legislar, es necesario efectivamente quitar los mitos respecto de que es perjudicial menos o más respecto al tabaco o el alcohol. Yo creo que las tres sí perjudican a la salud, pero perjudica mucho más que no esté regularizado, perjudica mucho más que tengamos un campo abierto en donde el tráfico de drogas existe y pones en peligro a quien puede usar, mal usar o tener un problema de adicción. Yo creo que hay que trabajar más en la legislación y atender lo que pasa en el mundo. Gracias, senadora del PRD, senadora por el PRD, Angélica de la Peña. A ver, senador Barroso, senador por Baja California Sur, ¿usted está de acuerdo en que en Los Cabos se legalice el uso de la marihuana con fines que llaman lúdicos? Bueno, podemos partir de que fue de una propuesta o una expresión muy particular del secretario de Turismo y lo dijo en mi estado. Sí. Tenemos que partir que es un tema, en estos momentos, esta discusión es inconstitucional e inviable legalmente. Nosotros hemos estado legislando desde el Senado de la República, desde Cámara de Diputados, escuchando a diferentes voces. Sin embargo, no podemos empezar a legislar o a llevar la ley en pedacitos. Esto va contra el Pacto Federal, nosotros como senadores lo sabemos perfectamente y por eso al día de hoy esta propuesta yo la veo inviable e inconstitucional para estos momentos. Gracias, senador. Fernando Belanzarán, es inconstitucional. De ninguna manera. Me extraña mucho que el senador no haya conocido pues, lo que decidió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso Smart, donde establece que es derecho de los adultos poder consumir marihuana y tener una forma legítima de adquirirlo por el libre desarrollo de la personalidad que está tutelado por el artículo 1 constitucional. Es más, yo llamaría a los legisladores que dejen de ser omisos y permitan a los mexicanos ejercer plenamente sus derechos que ya están en la Constitución, y no lo digo yo, lo dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué regular? Porque es un fracaso la prohibición. No hay un solo objetivo que haya cumplido la prohibición. Tenemos ahora más producción, más tráfico y más consumo de drogas ilegales. Y entonces, ¿para qué lo mantenemos? Y hemos gastado una cantidad de dinero y de vidas humanas. Quiero aquí mostrar una gráfica. Este es el peor año en la historia de México para la violencia en los homicidios dolosos. Aquí lo podemos ver, 29,168 muertos. ¿Cuántos han muerto por marihuana, por uso de marihuana? Cero. No hay un solo caso documentado de muerte por uso de marihuana. Se te fue el audio, seguirás después en tu próxima intervención. Don Ramón, ¿qué dicen los padres de familia? Estamos realmente muy preocupados por esta situación y por esta propuesta. Nosotros consideramos que no es la solución la legalización de la marihuana. Si eso fuera, bueno, pues se solucionaría de manera pues, muy rápida la problemática. Nosotros requerimos realmente que se impulsen programas de prevención. No se está previniendo absolutamente nada. Desde el gobierno del presidente Fox, que realmente se trabajó con la sociedad civil y se impulsaron programas de prevención, de ahí para acá no se ha hecho nada. Llevamos 11 años sin programas de prevención. Realmente la Secretaría de Salud no está haciendo nada. Y sí requerimos realmente impulsar este tipo de propuestas y consideramos que no es la solución realmente pues legislar para poder legalizar la marihuana. Bien, les recuerdo que estamos abiertos aquí a todos sus tweets. El hashtag es si me dicen no vengo. A ver, presidente Fox, pues dicen que no a su propuesta.
Bueno, a ver, un comentario para los padres de familia, Sí. y más bien dirigido a sus hijos. Hoy consumen ilegalmente y consumen bestialmente, cantidades exorbitantes de droga en general. Y corren el riesgo, como ya dijo Angélica, de caer en una balacera en el bar o de que los persigan o demás. Pero al final, esos 25,000 muertos de que estamos hablando, 29,000, son 60, 70 muertos cada día. ¿Por qué el país tiene que pagar ese precio? No es posible que sigamos aferrados a una prohibición que ha probado ser totalmente fallida desde hace 50 años. Ya el mundo cambió. De hecho, en México no está prohibido y no está criminalizado y no está penalizado consumir. ¿De dónde acá estamos discutiendo si se puede consumir sin ir a la cárcel en México? Lo que no se puede es producir, distribuir y vender. Eso hay que arreglar. A ver, Sí, hay que hacer, gracias Joaquín, hay que hacer algunas clarificaciones respecto de la regulación. En efecto, existía la prohibición absoluta de la comercialización, de la siembra, cultiva, cosecha, comercialización de la cannabis de cualquier tipo desde hace 90 años en nuestro país. Eso tiene una historia, incluso desde el siglo antepasado. Aunque desde la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos del año 46, de 1846, ya estaba la cannabis. Esa es parte de la historia. ¿Qué pasó y qué es una muy buena noticia en nuestro país? Que ya se quitó la prohibición absoluta para el uso de la cannabis dependiendo de sus características científicas. No hay que olvidar que tenemos más de 400 variantes de cannabis y cada una de esas variantes sirve precisamente de acuerdo a sus características biológicas. Hay plantas como el cáñamo, así es conocido popularmente, incluso técnicamente, que no tiene THC. Hay que tomar en consideración las características científicas de la planta para tomar decisiones. a ver, senadora de la Peña. A ver, yo creo que es importante lo que usted acaba de decir. Ciertamente en México no estaba prohibido consumir marihuana. ¿Cuándo se impone esta política en México y en el mundo? Hace 50 años por Washington, a partir de una guerra absurda contra las drogas, siendo el país mayormente consumidor. El problema que tenemos ahora es que la gente busca cualquier tipo de droga de manera ilegal. Prohibir, como se prohibió en su época, el alcohol, no llevó absolutamente a nada. Hay muchos mitos alrededor de la marihuana que es necesario seguir ventilando públicamente, porque yo entiendo perfectamente bien la preocupación de los padres de familia, de su federación, respecto a que algún hijo o hija, nuestros hijos, puedan tener un problema de adicción. Pero la solución no es la prohibición, por cierto. Bien, en un momento regreso para las respuestas. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos aquí. Si me dicen no vengo, les recuerdo que está abierto el tweet con el hashtag si me dicen no vengo. ¿Están a favor o en contra de la legalización de la marihuana con usos lúdicos o recreativos, como le dicen, en las zonas turísticas? Continuamos. Y aquí el problema y el seguimos en reproche, Facebook Live. ¿no le hiciste caso a la COFEMER? No, Porque la COFEMER pidió que se regulara la producción nacional para uso medicinal. Todavía no como sale. viene Oye, Fernando, no, a ver, tiene el consejero todavía no jurídico. sale, todavía pero, no sale. Pero ¿no le han aceptado las recomendaciones a la COFEMER? ¿Quién dice que no? Pues, o bueno, entonces danos la primicia aquí, que ya le aceptaste las recomendaciones a la ¿Quién dice COFEMER. que no? A ver. Danos la primicia, porque la información que yo tengo ver, es Fernando, que, y es para que todos. el consejero Fernando, jurídico tiene... Por eso, a ver, pero te lo digo Dale en serio chance con a que toda claridad. conteste. Y con toda franqueza. La regulación está en construcción y todo lo que ustedes dijeron legítimamente en el proceso de consulta pública en COFEMER se está tomando en consideración. Lo vamos a ver cuando lo ponga. Así lo dejo. No estamos con oídos sordos. Obviamente tampoco me molesto por los tweets que me mandan, tampoco. Sé que es una discusión abierta, los que tú me mandas, los que me mandan por Rose, quien ya sea, no, Rose, no sé qué, que me dice cultivar un Rose Safi. traficar, No sé. y es culpa de Julio, no sé qué. Bueno, no, en serio no me siento. Es una discusión abierta. Todavía está en proceso el reglamento. Sí, de acuerdo.
Nada más que Pero sí hay que tengamos cumplir, saber- sí hay que cumplir con la ley. El mandato de la ley eso- es muy eso sí. claro. Oye, y hay eso que sí, cumplir eso porque sí. hay que... Hay familias que lo tienen que hacer artesanalmente. que no Eso tienen sí, otra- solo quiero decir, y quizás no es el foro, porque si me dicen no vengo, yo pensé que iba a hablar de marihuana medicinal, pero no. Pero, no, pero a ver, pero sí el tema real es que no, es una planta que en algunas variantes sí es peligrosa. No es un tecito de canela. todo tiene su riesgo. Ahorita vamos a hablar de eso. Bueno, pero pues igual que se regule, quizá esa planta no, pero otras Pues cosas. sí, Sí, mira, no hay que encontrarle, inventar el hilo, Aquí nada más el hilo negro. para los temas de réplica por alusiones o algo, ¿cuál era el mecanismo? El mecanismo es que si me avisan, oye, está hablando el secretario de Salud, sí, o está hablando del punto. Ah, sí. del Senado, ok, sí. perfecto, El presidente del Senado, pues le damos también Si el mismo. secretario de Salud fue aludido, entonces a lo mejor No, capaz no, de que ojalá no se se- anime Pepe a hablar, estaría muy bien. Sí, estaba fuera, por eso no vino. Va a regañar. Está fuera. Mondragón hubiera estado muy Sí, bien. la otra vez vino Sí. al tema. Pero Bueno, sí hay que terminar de concretar Sí, el reglamento no, claro porque que sí. entonces el esfuerzo de hacer una ley no tan amplia, sino chiquita, pero que tuvo un cometido, entonces no se logra, ¿eh? O sea, se abre para importar, es increíble. Que no se pueda producir en México. Claro, no, bueno, sí se podrá. No, sí se podrá. Sí se puede ahora pero con la solo ley. sí se sí. puede. puede, licenciado. Sí, solamente para investigación. Solamente para Sí. investigación quiere, No, pero la también ley para dice que producción y fines- comercialización. A ver, sí se Y, puede y el sembrar, cometido, cosechar y los cultivar suplementos hasta en el con marco del proceso el de los 1% del medicamentos, sí se va a THC. poder. Ah, bueno, eso está bien, además que no conocemos esa redacción. Sería muy bueno conocerla porque conocemos los comentarios de la COFEMER. Conocemos COFEPRIS, la información que tenemos es que COFEPRIS no aceptó las recomendaciones de COFEMER, se le mandó al consejero Aquí jurídico tenemos, y lo la tiene el ventaja de que no consejero se bajan jurídico los micros en su aquí despacho viendo qué es fuera lo que del va a aire. Ahí publicar. siguen dándose, ¿no? Pero ahora que tú me dices que sí se van a considerar, está Todo se bien. está tomando en consideración, no estamos con oídos sordos. Yo tengo mi participación formal en el proceso, tengo que opinar, al igual que muchas otras áreas de la Secretaría de Salud. Eso sí que te quede muy claro. No es mi pluma nada más, ¿eh? Eso. Bueno, es Pero que sí la lo- ley es un sí, sí lo precepto estamos general, por considerando. eso el reglamento es Sí lo estamos necesario. considerando. Y hay cosas que quedaron y cosas que no quedaron. No, bueno, Lúdico, no, quedó. pero usted tiene un piso, Sí, es la ley. Es la producción nacional para fines medicinales, esa sí tiene que estar. Porque el reglamento no puede ser menor. Ya no, ya no van a hacer nada, hombre. Hay una discusión ahí, Fernando. Te lo juro que nos sentamos a platicarlo. No, Iniciativa del porque presidente. lo que nosotros queremos. A ver, ya pasó. No creas Presidente que. Peña. Sí, no, me queda clarísimo. No creas que Ya nos es peleamos por el pura deporte. campaña. No. Pues no. Ahorita la Eso- Cámara de eso Senadores ya tampoco es, es deporte ya para es mí. 125, Para nada, no. porque 3 que pidieron licencia eran suplentes. Eran suplentes, sí, Ya no son 128 senadores, son 125. 125. Y no tomaron sus suplentes porque quieren ser candidatos. No, es que son los suplentes los que pidieron licencia. Los suplentes que pidieron Sí, licencia. suplentes pidieron licencia, 3. entonces 3. O sea, sí, entonces hay 128, 25 senadores. Sí, 125 quedó. Y cambia eso, ¿eh? Debería reglamentarse Sí. Que los suplentes Sí. no pueden pedir licencia. o que baje Porque hay que ver- la vía por Están la que llegó, hablando de si que es van a sacar plurinominal, al pues el que fiscal sigue y todo es eso. Sí es fácil. cierto, yo lo veo complicado, pero si es Sí cierto, hay que ver si es de los presentes o es de los que están y entonces No, ese es de los asistentes, de los presentes. es 2/3 o del. Ah, bueno. No, siempre es del quórum es No, el quórum sí. no, igual. Las La 2/3 partes, calificada. las 2/3 partes Es siempre es de los presentes. Siempre es de los presentes. Es un asunto reglamentario. Siempre es de Venga, los sí. Es de los presentes. Y la sí. votación absoluta igual, es de los presentes. Ajá. Yo siempre recuerdo el caso de Paoli con la reforma fiscal. Que se ¿Se fue al baño. acuerda? Sí, se se fue al baño. Pero presidente. además era presidente. Presidente. Sí, yo fui diputada en esa Yo me acuerdo. legislatura. Yo Dices, lo ¿dónde cubrí. estás? Se fue al baño. Sí. Bien, voy a leer algunos de los tweets. Voy a leer algunos de los tweets que han llegado con este tema del hashtag de si me dicen no vengo. Vamos a ver. A ver, bien. Si me dicen no vengo en México, encarcelan y matan por algo que en Estados Unidos ya es legal. Qué estupidez. Y es cierto. Es cierto. Por ejemplo, en California, si me dicen no vengo, la marihuana no hace daño porque esté prohibida. Está prohibida porque hace daño.
Ahora me contestan esto, ¿sí? Ya en SRG me dice, si me dicen no vengo, legalizar no es la solución, la educación lo es. También podría estar de acuerdo. C. Tabaco dice, si me dicen no vengo, insistir en legalizar la marihuana es insistir en que grupos de poder lucren con base en dañar la salud pública. Les hablan. Sí. Montiel Mitzi, combatir tanto el narcotráfico y ahora quieren legalizar, si me dicen no vengo. Jorge Santoyo, si me dicen no vengo, a favor de la legalización de la marihuana. Lo que sí está claro es que Carlos Mesa me dice, si me dicen no vengo, a favor de la legalización, en contra de los padres desobligados que no orientan a sus hijos. Cada quien tiene su punto. Pero a ver tú, Fernando, has emplazado a la COFEPRIS a que publique el reglamento de la ley que se aprobó. A ver, tienes un minuto. Sí, claro, es que en la ley se habla de que hay producción nacional para fines medicinales y en la propuesta de reglamento que dio la COFEPRIS no venía esa producción nacional. Y entonces hay un drama para muchas familias que tienen que hacer los aceites de manera artesanal para sus hijos. Entonces no les queda más que ir a la legalidad y arriesgar su libertad porque no está contemplado. La COFEMER hizo observaciones y no sabemos si se van a aceptar o no. La versión que tenemos es que se mandó el reglamento tal cual a la oficina del asesor jurídico de la presidencia. Ahora, si me permites, para hablar de contestarle a los padres de familia, aunque sean 15 segundos. Lo que te dé. Ya se me apagó, ¿no? Bueno, no, para los padres de familia, mire, las drogas sí son peligrosas, pero la prohibición las hace mucho más peligrosas. Si se regula la marihuana, los jóvenes dejarían de padecer 4 peligros. No tendrían contacto con una delincuencia que puede ser muy violenta. 2, no tendrían... En un momento le continúas a ver, ¿por qué no sea el comisionado de COFEPRIS, el titular de COFEPRIS? ¿Por qué no, Julio? Gracias, Joaquín. Es un proceso que todavía está en camino, todavía no se publica el reglamento y estamos de manera formal atendiendo y evaluando todos y cada uno de las observaciones que se hicieron en la consulta pública en COFEMER. Algo que no ha concluido. Esto se refiere exclusivamente a la medicina para la marihuana para uso médico. Exactamente, se trata... Y de investigación, ¿no? Y de investigación. Se trata de la legalización de la marihuana para efectos de uso científico, de uso médico y uso industrial, o sea, que también fue algo que aprobaron. ¿Todavía no está reglamentado? Todavía no está reglamentado, está en ese proceso todavía. A lo que se referencia Fernando es precisamente al proceso de consulta pública del primer draft, o el del primer reglamento. Ese texto que estuvo en discusión recibió muchos comentarios y estamos atendiendo todavía esos comentarios y es algo que tendrá que publicarse y esa será la versión definitiva. A ver, presidente Fox. A ver, primero para tranquilidad de las mamás. El verdadero peligro es hoy, cuando está criminalizado y penalizada y no legalizada la droga. El verdadero peligro es hoy. Le pregunto a las mamás, a los papás y a su dirigencia, ¿hasta cuándo van a seguir pensando que el gobierno les va a resolver su problema? ¿Cuándo el gobierno va a terminar con las drogas en el país? Nunca. Cada año crece y crece, más drogas, aquí, en China, en Estados Unidos y en todos lados. Por el otro lado, a mí me ha tocado dar conferencias en todas las organizaciones de cannabis y me encuentro hoy afortunadamente que doy conferencia a gente de traje bien vestidita como los que estamos aquí, no a los hippies de antes desarrapados, barbones, greñudos. Se pasó de ser criminales a empresarios, eso es maravilloso. No existirían ya los capos en cuanto legalicemos esto. A ver, cuéntenos usted. Respóndales, por favor. Yo quisiera comentar, ¿por qué no ir juntos, sociedad y gobierno? ¿Por qué el gobierno no ha aceptado la participación social? Es muy importante que la gente, los padres de familia, conozcan realmente las propuestas legislativas, que conozcan realmente los jóvenes los riesgos que conlleva el uso de las drogas. No se conocen. Los niños están consumiendo drogas a edades muy tempranas. Ya segundo, tercero, cuarto de primaria están consumiendo drogas. Entonces nosotros sentimos y estamos seguros que es importante que se puedan impulsar programas de prevención. Se ha descuidado mucho la prevención. Entonces sí necesitamos realmente impulsar programas serios y programas de fondo para que la ciudadanía participe, conozca, esté enterada y de ahí, bueno, pues pueda tomar decisiones. Y las decisiones que ustedes están proponiendo también, pero informados.
De otra manera, pues es realmente muy complicado. Senadora de la Peña. Yo creo que es totalmente legítimo pedir que la sociedad también participe en las decisiones de gobierno. Estoy totalmente de acuerdo. Miren, hoy, dice usted, están empezando a consumir drogas desde muy pequeños, 10, 12, 11 años, primaria, secundaria. Pero ¿sabe qué? Eso sí es muy grave y es mucho más grave porque está en una situación de grave riesgo, porque hay un ambiente criminal alrededor de la venta de las drogas en todas partes y afuera de las escuelas también. ¿Cómo vamos a enfrentar ese problema? Usted dice prevención, pero también en regularizar el consumo de las drogas, como pasa con el alcohol, como pasa con el tabaco, que son peores de perniciosos que el caso de la marihuana. Las drogas tenemos que entrar a... Bueno, a ver, señor Fox, me dice @Fer del Río, Fer México, dice, ¿por qué usted como presidente de México no legalizó la marihuana? Bueno, yo creo que es un proceso, es una culturización para ir entrando a que la opinión pública se informe, a que la opinión pública acepte. Hoy en Estados Unidos 64% de la población total de los Estados Unidos está a favor de abrir ya este tema y lo están resolviendo. Ya son 11 estados de aprobación recreacional, son 30 estados de aprobación médica. Las regulaciones no tardan tanto. Aquí lo que hay es un temor fundado de la autoridad. Le sacan al parche, no le entran a dar soluciones a problemas graves en el país. Problema de la violencia, número uno en este país. Y ese problema se empieza a terminar en el momento en que legalicemos. Y por cierto, la suelto. Yo estoy de acuerdo en legalizar todas las drogas y que los papás se hagan responsables de sus hijos, que los informemos, que los eduquemos y que los enseñemos a consumir con responsabilidad, dañinas o no dañinas. Bien, voy a ir a un corte y el expresidente Fox, a ver qué me dice. Que le gustó mucho la respuesta, pero que no le contestó de por qué en su gobierno no legalizó la marihuana. Permítame un momento, sí, voy a unos anuncios y se lo voy a volver a preguntar. Sí, es @MéxicoFer. Ahí voy. Cierto daño. Y tiene razón, hay unas que creen que si tienen más, el THC pues tiene un riesgo mayor que otras, es cierto, no es inocua la marihuana, pero el azúcar genera diabetes, cáncer de páncreas, esteatosis hepática, insuficiencia renal, entre otras cosas. Y no vas a prohibir el azúcar, tienes que educar. El café. Si agarramos cualquier medicina y le volteamos, vemos las reacciones secundarias, vemos la potencialidad de cosas que pueden suceder. Es decir, cualquier cosa tiene un potencial de riesgo y con eso tenemos que estar. Hay drogas legales mucho más con mucho más riesgo que la marihuana y que se venden incluso sin receta en la farmacia, o el alcohol y el tabaco, que tienen un potencial de riesgo para la salud mayor y más dañino que la marihuana, y sin embargo están reguladas. Sería un absurdo prohibirlo. Fernando, nada más una observación. El tema del cigarro y el alcohol, ya una vez legalizado, ¿se ha podido controlar la venta a menores de edad? Bueno, ese es un problema de la autoridad. Ese es un problema de la autoridad. Y otro punto. Hablábamos ahorita que no era cierto, que ahorita era ilegal e inconstitucionalmente aplicar las leyes y el Código Penal Federal en un estado sí y en otro no. Tú decías que no, pero este es un asunto, de salud. Estamos hablando en el tema es un legal. Asunto de salud. Está regulado en la Ley General de Salud. Es nosotros el ámbito lo legislamos federal, en el Senado, lo acabamos de legislar. Pues sí, entonces, porque es del yo ámbito creo que federal, si no lo hubiéramos hay un podido. vacío de verdad en el tema. Tú fuiste contra una resolución que no es lo mismo que es un acto constitucional ilegal. Que yo estoy apelando a que en estos momentos la decisión de estar aquí en este foro por la discusión del tema de Cancún y el tema de Los Cabos o la Ribera Maya y Los Cabos se ha ido para otro lado. Pero al día de hoy la legislación, la Constitución y el Código Penal para todo el país, ¿sí? Código Penal Federal tiene que ser para todo el país. Entonces ahí hay
Sí, porque una es un falta, tema una federal. complementación de la verdad. No es una un tema resolución local, es un del tema tribunal federal. No se va como legislar en Suprema cachitos. Corte. La Suprema Corte. Lo puedo hacer una pregunta. Ahorita es legal y constitucionalmente llevar llevar en un estado de una manera el Código Penal Federal y en otro No. de otra manera. No, ¿Es legal no. o federal? No, ¿Es a legal ver, o federal? Pero lo que hay para es un toda la derecho federación. reconocido constitucionalmente que los legisladores han Es una sido pregunta. omisos ¿Ahorita para es esta constitucional y legal? Aquí dijimos, Tú dices que si yo... No, no es un problema de constitucionalidad. que tiene que Es un regularse. problema de la ley secundaria, la ley general de estamos diciendo que se salud tiene que regular en todo el y el país. Yo nada Código más, Penal aquí sí dijo Federal. que tenía desconocimiento. Ahorita es legal y constitucional. Aplicar el Código ¿Solo en Penal un Federal estado? en un estado sí y en otro no. No, a ver, la misma ley, Entiendo la resolución y de estoy de salud acuerdo. ha Estoy diciendo, modificado, es un derecho ha estado Así modificándose. todo el país. Pero el tema es que estamos discutiendo No, y pero ahorita no tocamos podría el tema haber de un los caso de Cabos y la excepción. Ribera Maya. A ver, No tu pregunta. a eso me no puede refería. haber un caso de excepción. En estos momentos no puede haber casos de excepción. Una zona en Los Cabos y una zona en Quintana Roo. ¿Qué es el Por tema eso- el que estamos hoy? No, estamos hablando de el tema con mayúsculas. El tema es Fue la declaración todos. del secretario de Turismo. por eso, pero eso no es un tema que tú puedes circunscribir solamente a un estado, porque es un tema federal. Es de competencia federal. Por eso. Ahí se equivocó el secretario de Turismo, pues. Bueno, venimos a tocar un tema. Pero Sí. estoy de acuerdo con una resolución. Sin embargo, yo sí, por ¿Por qué tema no puso personal, Acapulco? ¿Por que qué no soy puso mentiroso, Tijuana, me que también interesa está en la misma que se aclare. situación de ¿Es crisis? legal? No, ya entendí. Tú lo que dices es Honesta. o es en todo el país o no es. A ver. O Eso es tu Veracruz. punto. Ok. Yo lo que digo es como ya En estos momentos es ilegal y es inconstitucionalmente Hacerlo todo en un diferenciar espacio. las aplicaciones. tendría que hacerse cirugía mayor para poderlo hacer. No, solamente bueno, en- él lo dijo, se entiende que lo dijo en una coyuntura y sabe perfectamente bien que tiene un contexto federal. Sí, pero lo sabe. podemos partir de ahí. Dice centros turísticos, por ejemplo aquí y por ejemplo allá, pero podía haber dicho también Guerrero. Pero no lo podía dijo. haber dicho Michoacán, podía haber dicho En Estados Unidos se está viendo Chihuahua, California, Colorado, podía haber dicho Washington. Tamaulipas. Baja California. Pero la pregunta es, si es un derecho Tamaulipas, constitucional reconocido por la Corte, crisis, por ¿no favor. está haciendo omiso el Congreso de la Unión a Hay no, anécdotas. a no permitir Todo el que los país, ciudadanos donde siembran, ejerzan donde plenamente ese transportan, derecho? donde cruzan. No está en la todas Constitución. partes. No es el Pues tema es que toqué. absurdo. No, ya entendí. Nada más Es que hablamos aquí maten. de legalidad Por- e inconstitucional. Al hijo de marihuana Perfecto. a California Es un derecho y reconocido pasando por la Es lo Suprema que no se puede aplicar llegando al el pueblo, tema primer pueblo que es San penal Isidro, en ya está federal legal. en un Sí, es estado legal en y otro. además Vamos a una lo mismo. marihuana bastante buena. No, ¿Para pues- qué la quieres? ¿Para tu migraña? Allí- ¿Para qué la allí lo quieres? hacen- ¿Para allí es- Es que allá cólicos? dejan hacer, dejan pasar en Estados Unidos, dejan hacer, dejan pasar. Aquí estamos con la guerra. Es absurdo La guerra. seguir Hablo de la guerra, vas a ver. prohibiendo las drogas, como marihuana y todas las demás que se conocen como drogas duras, cuando ya Estados Unidos está abriendo a su legalización La marihuana. a la marihuana. Pero de ahí es la entrada a lo otro. Pero en uso médico también. Pero el problema es que no podemos ver eso. El tema de la ¿Usted me guerra los va a viene poner? también por el cristal que está envenenando a miles de jóvenes, a miles de trabajadores, por todas las demás drogas. Pero la marihuana es por mucho la más consumida. No, pero marihuana es la que más se consume en todo el mundo y aquí en México es casi el 70%. Sí. 4, 3, 2, toma 10. A ver, presidente Fox, me volvió a insistir, arroba México Fer. ¿Y usted por qué no legalizó el uso de la marihuana en 6 años que fue presidente de México? Porque le saqué. No, ya expliqué por qué estos temas sí son delicados y hay que construirlos haciendo opinión pública, hay que ventilarlos en las universidades, en todo. Pero aquí, sobre pretexto de la prohibición, nadie podía hablar de estos temas. Todavía ahorita el debate debe ser público y abierto. El presidente debe de censar, de ver qué opina la gente, lo mismo los diputados y los senadores, y entonces tomar la decisión. Déjame decirte, el próximo mayo 30-31 tenemos la convocatoria mundial de la cannabis, el evento mundial.
en Centro Fox el día 30 y 31. Ahí vienen científicos de Israel, de Europa, vienen los de Estados Unidos. Vamos a conocer todas las experiencias, porque como la autoridad no lo hace, esa cosa de palpar públicamente que no es real, no funciona. Y usted tampoco lo hizo como presidente. A ver, senador, no me contestó. No, bueno, a mí no, a México. A ver, senador Barroso, ¿sí está de acuerdo por fin o no? Argumentaba hace un momento que la Constitución, que no se puede aplicar regionalmente, con esta propuesta de legalizar la marihuana en el caso de su estado en Los Cabos y en el caso de Quintana Roo en el corredor de la Riviera Maya. En el caso de Baja California Sur, específicamente en el municipio de Los Cabos, lo consensamos y después de la declaración y el anuncio que se da en Baja California Sur sobre este tema, generó muchas controversias. Baja California Sur, el municipio de Los Cabos, es el municipio que más está creciendo en inversión, más de 5,000 cuartos de hotel, 26% de crecimiento económico. No necesitamos ahorita la liberación de un mercado de las drogas o de la marihuana como una carta de presentación ante el mundo que Los Cabos va a detonar turísticamente. Es un destino turístico consolidado de primer nivel con turismo recreativo, turismo de buceo, turismo de pesca, turismo de convenciones, que no está entre su catálogo querer atraer gente por el tema de las drogas. Al contrario, estamos viendo como sí se hizo un programa piloto para el tema de combate al crimen organizado, con coordinación del gobierno estatal, gobierno federal, gobierno municipal, y al día de hoy tenemos 15 días que se empiezan a ver resultados a un mes que se inició. A ver, ¿qué tweets tenemos, por favor? Porque yo aquí tengo más. La ABC Bermúdez, ¿alguno de ustedes ha probado la marihuana o tiene algún familiar que lo haya hecho? Les voy a preguntar, ¿sí o no? ¿Usted, presidente, probó alguna vez la marihuana? No, me he untado en el talón que lo traigo hinchado. Sí me la he untado, sí. No le he fumado. ¿Nunca ni de chavo? Nunca. Senadora de la... Sí, yo de chava sí la he probado. Sí. Fernando. Sí, claro. Director de la No le he Cruz probado. Sánchez Tepos. Senador. Sí, la probé. No. Bien, eso era. Ya está contestado ese tweet. Sí, sí, más, por favor. A ver, Mario CM99 dice, quemar con leña verde a los narcos. Si me dice no vengo, si me dice no vengo, César Orozco. ¿Quién dice que la marihuana no te va a llevar a otra droga más fuerte? Carlos Mesa, si me dice no vengo, regulación y prevención. Alfonso SDPG, si me dicen no vengo, legalizar igual matar el negocio para que no sigan matando juventud. ¿Más? Bueno, Víctor, con todos esos números, si me dicen no vengo, sí hace daño como el tabaco, pero hace más daño la prohibición. BZOE, si me dicen no vengo, en periférico tendremos carritos chocones, si están al 100% hacen tonterías, no quiero pensar drogados con permiso. Petro Capsoli me dice, legalizar la marihuana solo beneficiará a los productores que no la van a consumir. Bien, a ver, ¿se puede hacer esto de legalizar, senadora de la Peña, la marihuana en algunas regiones del país cuando hay un mandato federal que lo prohíbe? Bueno, es una discusión que se dio aquí en la Ciudad de México por el jefe de gobierno, que intentó emprender una discusión que llevara una ley para la legalización, la regularización de la marihuana. Este es un tema federal. Tiene que ser una ley que tiene que legislarse en el ámbito federal. Por lo tanto, Ley General de Salud, Código Penal Federal, como lo hicimos recién. De tal manera que entiendo que el secretario de Turismo haya dicho en esta zona y en esta zona, sabiendo perfectamente bien que iba a desatar una discusión como la que estamos dando hoy. Yo celebro que se esté dando esta discusión a propósito de lo que él dijo y, por supuesto, tiene que ser una discusión que compete a todo el país, como nación, como Estado, como parte del continente y como vecino de Estados Unidos. A ver, yo quiero hacer una pregunta, a ver quién me la puede contestar. En Estados Unidos, el consumo, la producción, consumo y distribución de marihuana es un delito. Hay estados como California, como Colorado, como el estado de Washington, como recientemente creo que Vermont, ¿sí?,
que ya han legalizado Son 28. el uso. No, pero de uso recreativo son 7. Sí. El punto es, 11. no se puede, bueno, 11. No se puede llevar la marihuana de California a Nevada, Si no, no se puede. porque es un delito federal. Pues sí. Aquí, ¿cómo se aplicaría este tema, senador? Dígame. Bueno, es lo que acaba de comentar en estos momentos la senadora y tu servidor y lo comentamos de arranque. Ahorita nuestra Constitución no permite hacer distinción entre entre estados u otros. Por eso yo decía que en estos momentos es ilegal e inconstitucional quererlo hacer de esta manera, que de manera personal lo comentó el secretario. ¿Que se puede legislar? Claro que se puede legislar. ¿Que podemos construir y llegar a grandes acuerdos? Claro que podemos construir y llegar a grandes acuerdos, como lo hicimos escuchando a todas las corrientes para el tema del uso medicinal, que al día de hoy ya podemos o se están viendo algunos resultados y COFEPRIS está haciendo lo propio y estoy seguro que a la brevedad se va a dar. Lo que no podemos hacer es polarizar una discusión tan importante como es el tema de las drogas, porque no vemos con qué fin se está dando. Si es un fin económico, si es un tema para disminuir la inseguridad, en fin, tenemos que conocer de fondo lo que se está queriendo discutir. Ahora, a ver, presidente. Quiero aclarar, si se puede rápidamente, Estados Unidos. La ley federal prohíbe. Los estados con sus congresos han legislado y aprueban. Entonces sí hay una contradicción total en ese sentido. Lo votaron. Y yo sé, está aprobado en los estados, está aprobado votación. y lo federal está negado. Y sin embargo el gobierno federal se tiene que hacer sonso, porque no puede ir a los estados a imponer esa regulación. Luego alguien mencionó, ¿qué genera esta industria? Hay que cambiar un crimen o una acción criminal a una industria. Genera empleos, en Estados Unidos son ya más de 300,000 empleos generados, genera impuestos, millones de dólares para las autoridades, genera agricultores que la están produciendo y ganando dinero, genera empresas y empresarios, se vuelve una industria y eso es lo que hay que hacer con esto, siempre regulando, como regulamos el alcohol, como regulamos los demás usos de otros productos. Le pregunto, permítame, ¿sí voy? Sí, hay mucha desconfianza por parte de la ciudadanía con las autoridades. Se legisló para prevenir la obesidad, se captan alrededor de 23,000 millones de pesos, no se destina absolutamente nada para prevención. Entonces, hay mucha desconfianza porque somos los últimos lugares o los primeros lugares en todo lo malo, en obesidad, sobrepeso, adicciones, enfermedades no transmisibles. Y realmente sí requerimos, como comentaba el senador, que realmente se integre a la opinión pública, se dé a conocer, la gente participe, la ciudadanía participe de manera informada y que conozcan las iniciativas también, porque de otra manera, bueno, pues estamos con una información muy limitada. Bien, voy a tener que ir a un corte y voy a regresar prácticamente con las conclusiones. Si me dicen, no vengo. Recuerde que estamos al aire en Foro TV y también estamos en Facebook Live de Foro TV. Continuamos. Constitución del artículo 21 y dejar de perseguir a los consumidores, Sí. porque con el principio de oportunidad se puede priorizar qué hacen las policías. Entonces mejor que las policías vayan por los secuestros, por las extorsiones, etcétera, en lugar de estar persiguiendo a chavos para meterlos a la cárcel, ¿no? Y eso sí lo pudiera hacer, era lo que se buscaba hacer en la Ciudad de México con lo que sea Mancera, es decir, sí tienen un margen de acción los gobernadores si quisieran hacer, pero hoy tenemos esto. Lo que pasa es que, ¿qué haces con la policía? Mientras sigan buscando a la gente para extorsionarla, que es lo que hacen con los consumidores, ¿no? Sí. Y están llenos, pues bueno, Además, para eso se usa la policía. Aquí ¿no? hay un No punto, para- cuando subieron el gramaje de 5 a 28 gramos, no se resuelve nada. Porque ¿quién hace el pesaje? ¿Un policía? Sí, pero No, pero no pero pasó fíjate la que 28 modificaron gramos. otra ley. ¿Trae Perdón, báscula? Sí, no, sí, Joaquín, pero No, bueno, pero se eso pasa modificaba. con los 3 gramos. Ey, Por eso. Sí. Eso pasa. Por eso. Entonces, ¿quién pesa? no, es verdad, Joaquín, pero, hombre. se modificaba te dicen también que traen más y- el 478, que también lo bajaron los del PRI. Y el 478, la Ley General de Salud, ya hacía
que el policía no te tuviera que subir a la patrulla, porque actualmente, aunque tengas menos de 5 gramos, te tienen que subir a la patrulla, te tienen que llevar al Ministerio Público, se abre una averiguación previa y luego después de investigar que no tienes nada que ver con la delincuencia organizada, entonces te dicen vete y se supone que mandan su información para usos estadísticos, cosa que no pasa. Lo usan para extorsionar. Con la modificación que estaba planteando Peña Nieto del 478, que también se quitó, ya no tenían que subir a la patrulla. Simplemente es, no te subes, a lo mejor te doy un folleto y vete a tu casa y no tengo por qué extorsionarte. Lo que han hecho, porque se supone que no está criminalizado el consumo, pero mientras en Portugal sí lo están haciendo bien y está teniendo excelentes resultados la descriminalización en Portugal, aquí en México se usó simplemente porque las cantidades de la tabla son ridículas, se usa simplemente para la extorsión de los policías. Sí, yo insisto, ¿quién es el que pesa? Y además es cierto, está permitido, ¿sí? Hasta 28, ¿no? No, 5 gramos. El PRI se echó para atrás en las dos. En la rebelión mojigata que hizo el PRI, que bajó también matrimonios igualitarios del artículo 4 constitucional, pero ese también se bajaron. De la Ciudad de México. No, de la Constitución. ¿Te acuerdas que Peña Nieto presentó 2 iniciativas en 2016? Así es, que le echó para atrás el PRI. Matrimonio igualitario en el artículo 4 constitucional y marihuana. Y hubo una rebelión mojigata. Dijeron, no perdimos por Duarte, no crean que perdimos por Javier Duarte. No fue solo el PRI el que echó para atrás esta iniciativa. No, pero su discurso del PRI, ¿por qué no apoyarlo? Fue porque dijeron que fueron compañeros de diferentes partidos que no estuvieron de acuerdo. Dijeron, lo perdimos por eso, no por, insisto, no por los gobernadores corruptos, sino por eso. Y como le echaron la culpa a eso, que lo dijo más claramente fue La Bastida en una entrevista, dijo, perdimos por esto, ¿no? Y entonces echan para atrás en lo del artículo 4 constitucional y en lo del gramaje y la descriminalización del 478, y nada más sacaron esto de marihuana medicinal que ya está bastante aquí en Facebook Live. Reducido y ya no nos lo reduzcan. A ver cómo se ponen, ¿no? No, bueno, pero ese no es ni lo que me toca a mí en la conferencia. No, a ver, pero hay buenas lo que pasa noticias. es que También hay que decir que hay él no buenas puede noticias. interpretar la ley. La ley es muy clara, ese es su piso y el reglamento tiene que basarse en lo que dice la ley, no una interpretación de lo que él cree. Está reduciendo la ley de aquí. Si de por sí era No, pues no, eso sí es ilegal. Estirar la ley. Eso es ilegal. Es que yo no puedo ni reducir ni estirar. No, Lo que pero dice la pero la legislación exposición de que- motivos es muy clara. Sí, es cierto, senadora. Ahí tiene los Es cierto, procedimientos para el reglamento. Y la legislación y a mí no me toca interpretar la ley, ni incluso No incluso- puede usted interpretarla, incluso con tiene que cumplirla tal cual. Y eso es lo que se está haciendo. Hay un proceso muy claro Eso es. en ese sentido. ¿Para cuándo va a estar publicado el reglamento, calculas? Yo esperaría que en las próximas semanas. Bueno, no sé, hay un no sé mandato del todavía. transitorio de la ley Ahora, que se tiene pero que hay algo bien cumplir. importante de lo que no se ha hablado. Sí, claro. Algo importante de lo que Tiene no un se ha vacatio hablado. de legislación que le pusimos un año, creo. 180 días. 180 días. 180 días. Fíjese nada más. O sea, ¿ya? Ya. ¿Cuándo se aprobó? Sí. Sí, la realidad es que estamos el año pasado, ya en un proceso el final del año, muy el avanzado y que va a periodo de suceder abril. rápido. De abril, por eso El año estamos, pasado. ya estamos a 10, Sí, ya han pasado 10 sí. meses del... Hábiles, dijimos. Es igual, han pasado 180 días hábiles. 80 días. Pero lo que sí para todos, y incluso lo platicamos, yo también platiqué con Lizardo Fox, con su equipo, con algunos de ustedes, hay muy buenas noticias. ¿Cuáles, oiga? Las buenas noticias son que en esta administración se propuso una reforma basada en la ciencia que quitó la prohibición de 90 años. Hay avances importantes. Esa planta actualmente ya no está prohibida, se puede usar para uso médico, científico, Bien. y lo que no está aprobado todavía es la discusión que están teniendo ahorita. Ok. Pero vamos a ver pronto algunas cosas que no habían Bien. pasado históricamente. Bien, vamos a ver. Tengo mensajes, continuamos antes de las conclusiones de Facebook. Me dice Miriam Silva Salcedo, definitivamente en contra. Hemos legalizado tantas cosas que son dañinas a nuestra juventud que estamos perdiendo los límites entre lo sano y lo que no lo es, señores. Piensen en los pequeños. También me dice Moisés González Sánchez, estaría de acuerdo con la aprobación de la marihuana siempre y cuando se haga responsable el gobierno de cada estado de la República. Yo creo que es lo más riesgoso después de lo que hemos visto. Bueno, Jane Pérez, no queremos que el gobierno haga todo, pero tiene responsabilidades y obligaciones. El narco está en el gobierno. Lulú Moreno Salinas, a favor de que la legalicen. Nelly Limón Ortiz, es que el problema más grave es que quienes quieren la legalización solo es para recreación, no medicinal. Hay que ser realista, el país no está preparado, lamentablemente, porque no hay educación y ya no hablemos de valores. En fin, esto es lo que piensa, lo que opina
la gente a través de Facebook. Muchas gracias. Vamos a ir a las conclusiones. ¿Cuándo va a estar el reglamento? Muchas gracias, Joaquín. Estamos ya en un proceso muy avanzado para poder ya publicar el reglamento. Se han escuchado todas las voces. Esto lo verán en el último documento. Y lo más importante de este documento es que elimina con base científica y en esta administración, con base en ese ejercicio amplio que se dio hace algunos años, instruido por el presidente de la República y dirigido por múltiples secretarías, para que hubiera ese debate que llevara la iniciativa que el señor presidente de la República, Enrique Peña Nieto, presentó el año pasado y que derivó en la eliminación de la prohibición de 90 años de una planta con base científica. Hay buenas noticias. Para todos aquellos que consumen productos médicos con base en cannabis, suplementos alimenticios e incluso algunos cosméticos, algunos alimentos que ya en otros países se comercializan, va a haber pronto esto con base en la ciencia y asegurando calidad, seguridad y eficacia. Muchas gracias, Julio Sánchez Itepos, titular comisionado pues de COFEPRIS. Fernando Belauzarán, una conclusión, por favor. Bueno, Canadá a mediados de este año será el segundo país que tiene regulada toda la cadena, desde la producción hasta el consumo de marihuana recreativa. El primero fue Uruguay. Quiere decir que nuestros principales socios comerciales, con los que tenemos el 90% de nuestras transacciones comerciales, ya están generando una industria muy poderosa. Se calcula que en 2020 solo California tendrá 7,000 millones de dólares, que genera empleos. Ya los empleos son alrededor de 200,000 empleos permanentes de esa industria e impuestos muy importantes. Un solo condado, que se llama el condado Pueblo, así se llama en Colorado, está becando a 600 estudiantes de educación superior. Eso es prevenir. Prohibir no es prevenir, y aquí estamos financiando una guerra que no se puede ganar. ¿Qué está pasando con estos Estados Unidos? Bueno, hay una disminución de demanda de marihuana mexicana en Estados Unidos, y ¿qué va a pasar? Se va a quedar en México haciéndola más accesible y más barata, pero con todo lo pernicioso del mercado negro. Y segundo, ya hay marihuana norteamericana en México, porque si la frontera es porosa de aquí para allá, de allá para acá, Así es. hoyos negros. Entonces es Ya. absurdo. Ahora ya hay que cuidar no solo que pase la marihuana de México, California, sino ya también tienen que revisar que no traigan marihuana del estado de California y de San Isidro a Tijuana. Senador, una conclusión. No termino de entender por qué querer seguir los ejemplos de Estados Unidos, de Holanda y justificar que en estos países se está haciendo, cuando la realidad, dicho por el ministro, y lo cito textualmente, el ministro de Salud de Holanda dijo en el 2006, despenalizar trajo más consumo, no ha evitado el incremento en el uso de drogas más fuertes y el narcotráfico no desapareció. Y en el último estudio de Colorado, por el gobierno de Colorado, el impacto de la legalización en Colorado 2016, Estados Unidos no reporta un decremento de la actividad del narcotráfico ni la disminución en el consumo en los estados que ha sido legalizada. Creo que los mexicanos valemos por nosotros solos, tenemos nuestra propia cultura, nuestro propio carácter, nuestra forma de pensar. Lo tenemos que discutir entre los mexicanos, con los mexicanos y en cada una de las regiones con sus diferentes circunstancias. Estamos, por supuesto, en este momento en contra, pero es un tema que debemos de discutir por el bien de México. Bien, gracias, senador Ricardo Barroso, senador del PRI por Baja California Sur. Muchas gracias. Senadora Angélica de la Peña, senadora del PRD, Joaquín, una conclusión. Es una lástima que la iniciativa del presidente Peña, que después de asistir a la Asamblea de Naciones Unidas donde se discutió el tema de las drogas en la UNGAS, haya llegado, presentó esta iniciativa con 28 gramos legales. ¿Qué es esto? 28 gramos. Esta es la cantidad. Con una despenalización del consumo para uso medicinal y para uso industrial. Me parece que hay una gran cantidad de mitos alrededor de la marihuana que tienen que derrumbarse y se van a derrumbar por sí solos, porque lo que estamos viviendo en el mundo, francamente, es un error. Lo mismo pasó con el alcohol, se tuvo que regularizar. Falta de tener la gran publicidad. Lo mismo pasó con el tabaco. Hay que detener la publicidad y hay que prevenir. Estoy de acuerdo en que hay que prevenir. Gracias, senadora de la Peña. Don Ramón Villegas, representante legal de los padres de la Federación Nacional de Padres de Familia. Una conclusión. Educación. Necesitamos educación. Implementar medidas que disminuyan los factores de riesgo ante la violencia y la delincuencia para niños y jóvenes a través de padres de familia.
hacemos un llamado a las autoridades, al gobierno. Estamos listos para poder sumar, traemos proyectos, programas y producto. Tenemos proyectos muy exitosos. Necesitamos trabajar en conjunto. Queda un año. Necesitamos impulsar programas de prevención para poder pues, combatir este flagelo. Muchas gracias. Bien, pues yo les aprecio mucho. Me falta una conclusión. Dejé hasta el final al expresidente Fox, que nunca nos dijo por qué en su gobierno no legalizó el uso de la marihuana. Antes de que me dé la conclusión, ¿nos quiere contestar esa pregunta? Sí, porque el que legaliza no es el presidente, el que legaliza es el Congreso. No, yo dije en su Entonces, gobierno. por eso, el presidente, yo me abrí al tema, lo traté de ventilar, de darle una secuencia lógica para ir caminando en la dirección que caminan todos. Pero yo pregunto a todo mundo que me escucha, ¿queremos seguir con 60 muertos todos los días, balaceados, colgados de los puentes todos los días? ¿Queremos seguir con miles y miles de jóvenes que no nacieron criminales, que no llevan la criminalidad en los genes y que sin embargo mueren en las calles porque no encontraron el trabajo o no pudieron ir a la universidad? Esto, carnicería, tiene que acabar. Legalizar, diferente a lo que se dijo aquí de Holanda, y lo digo con todo respeto, el otro ha sido positivo en todos los sentidos y ha quedado en manos del consumidor usar o no usar. Esa es la solución. Bien, presidente Fox. Bien, se lo decía porque el presidente Peña Nieto sí mandó una iniciativa. Así es. Y los legisladores se la batearon. Así es, el PRI. Sí, el PRI y Senador. el Verde. El PRI y el Verde. Nosotros estuvimos de acuerdo y la Nosotros apoyamos. estuvimos de acuerdo y transitamos juntos, senadora, cuando el tema de salud. Había una prioridad al día de hoy. Sí, no. O te quiero Pero decir- batearon la iniciativa o de si- su presidente. Eso quiere decir que tenemos la libertad del Ejecutivo y el Legislativo Híjole. de disentir Oye, donde pues, Pero solo disintieron en temas morales, en el matrimonio bárbaro. igualitario, en la marihuana, en todo lo demás fueron disciplinados como históricamente muy son. buena la Pero oye, iniciativa. ¿puedo terminar con un comentario rápido? No. Si el tema es de salud, yo pido que no vayan a prohibir, por favor, una práctica milenaria de gran transmisión de virus y bacterias, etcétera, que también tiene un riesgo a la salud. No nos vayan a prohibir los besos, porque entonces va a haber medicamentos de calidad, eso sí. No va a haber resistencia civil pacífica. esos de El azúcar da medicamentos de cáncer de calidad. páncreas, da diabetes, da muchas cosas y la solución no es prohibir el azúcar. Bien, pues gracias a todos, se los agradezco, Fernando, Angélica, Gracias, Vicente, Joaquín. Gracias, Joaquín. Juan Ramón, Ricardo. Muchísimas gracias. Gracias, Joaquín. Yo. Muchas gracias. Las tendencias, ¿cómo quedamos en las tendencias esta noche? Pues estamos, arriba está, no, ahí estamos en segundo lugar en la Ciudad de México. Si me dicen no vengo. Gracias a ustedes que están ahí tuiteándonos y muchas gracias a ustedes por la confianza de venir a esta noche, a este espacio de debate de Foro TV. Muchísimas gracias. Contestó, ¿eh? ¿No? ¿No? Pero en fin, muchas gracias. Yo les espero el próximo martes, 9 de la noche, aquí en Foro TV. Si me dicen, no vengo. Y muchas gracias a Viva Aerobús por su patrocinio. Gracias. Nos vemos el martes. Buenas noches. Viva Aerobús. Lo que necesitas para volar, presentó. Y les recuerdo que seguimos aquí en Facebook Live. ¿Sí? Unos 2 minutos. ¿Eh? Pasa con comida chatarra. Hasta luego. Vamos a tomarnos. Ahí nos vemos, Fer. A ver, Oscar, Pero hay que sacar una foto, vamos a tomarnos una foto del grupo. ¿Dónde quieres ponernos? Sí, sí. ¿Dónde? Aquí. Sí, sí. Vénganse a la foto, por favor. Es que mi mujer me regaló este ¿Y no? teléfono y es un tormento. ¿En serio? Sí, yo voy a volver a lo que tenía antes. Pues sí, francamente. Porque luego en la oscuridad no te reconoce. ¿Qué es un iPhone? Sí. Foto. Pero de este lado, por favor. No, Con porque este acá fondo. ven el... Fox tiene que estar hasta No se atrás. presenta. porque no necesita- ¿Sí? Ahí estamos. No,
En la foto con usted uno siempre sale disminuido, cara. Pues sí. Gracias, muchas gracias. Al contrario, Julio, gracias. A la orden, ¿eh? Muchas gracias por todo. Hasta luego. Felicidades. Nos vemos. Senador, que te vaya muy bien. Fernando, gracias por venir. Gracias a ti. Estoy muy agradecido. No, hombre, al contrario, agradecido soy yo. Todo el mundo va a estar ahí. Presidente, saluda a Marta, por favor, con afecto. Sin falta hoy mismo en la noche, mañana en la madrugada. Gracias. Se puede mejorar, vale la pena. Senador, Hasta muchas luego. gracias. Un placer. Un saludo a Gamboa. Claro que sí, es tu parte. Adiós, gracias.